Buenos días, todavía no, ya no muy buenas tardes, son las 12:15 de la tarde. Este día, viernes 14 de febrero, en honor al amor y a la amistad, hemos decidido hacer una mañana muy rociada de entrevistas con personajes que siempre aportan algo positivo para el Perú. Ese es nuestro objetivo, esa es la razón por la que a los 64 años hemos decidido hacer televisión y dedicarnos a transmitir, enseñar y compartir con todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes aquello que hemos aprendido a través de nuestra vida. El día de hoy, en esta tercera entrevista del día de hoy, tengo a Dante Olivera, un joven ya no estudiante, sino profesional sanmarquino, que durante la etapa difícil que se vivió en los últimos años, fue parte de ese esfuerzo que tuvo Visión Alternativa, San Marcos y Frente Crítico Universitario, que le dieron el soporte ideológico a los jóvenes de San Marcos para tomar la decisión de cambiar de rumbo, dejar ese pasado vergonzante de dirigentes eternos, de politiquería barata, de terrorismo y todo lo que tanto daño le hizo a la juventud sanmarquina. Él ha participado en muchas actividades, sobre todo académicas, y nos viene a contar su experiencia desde los claustros de la Universidad de San Marcos. Hola Dante, qué gusto de tenerte acá. Te he traído por recomendación de Lucas Gersi, que me dijo, llévalo a este muchacho, es un pata recontra interesante como intelectual y creo que puede darte luces de cómo ellos cambiaron la situación en San Marcos, gracias a lo cual el año pasado la Federación Universitaria de San Marcos cayó en manos de los liberales. Vamos a hablar en términos leninistas, que para mí son muy agradables. Leninistas en cuanto a la acción, ¿no? Pero nada con la doctrina ni la ideología. Dante. Muy buenas tardes con todos. Primero hacerte una pequeña corrección. Yo estoy en sexto año de carrera, aún no soy un egresado, pero en estos 5 años de carrera sí he podido ver en primera mano cómo es la actividad política en San Marcos, cómo es el debate ideológico y también las pugnas ideopolíticas como tal, y sobre todo la lucha por la representación estudiantil que muchas veces está en nuestra universidad latente, dicho sea de paso, desde los 80, 90, pero variando un poco en cuanto a la forma, ¿no? Un gusto y muchas gracias por estar aquí en tu programa. ¿Qué te parece esa frase que dice que quien no es socialista hasta los 25 no tiene corazón y quien sigue siendo socialista después de los 30 no tiene cerebro? ¿Qué piensas respecto a eso, Dante? Bueno, es una frase satírica interesante que en la historia se comprueba de manera muy fehaciente, ¿no? Porque si uno lee, por ejemplo, los intelectuales liberales como Hayek, von Mises, Popper, incluso acá está Eudosio Rabines en el Perú, se va a dar cuenta de que en una primera parte tuvo una etapa socialista de izquierda, pero luego, creo yo, que también por factores materiales del propio mercado, ya va expandiendo sus ideas y se da cuenta que en realidad la universidad no lo es todo, la política no lo es todo. Como diría Luis Alberto Sánchez, la universidad no es una isla, sino que es más que eso. Y ya tiene una mente un poco más abierta, ¿no? No solamente es la lucha estudiantil, la representación, sino que también son problemas económicos del día a día, de subsistencia, y creo que todos esos factores hacen que una persona, muchas veces se repite este factor, que cuando sale de la universidad ya no piensa con esas ideas políticas, sino que piensa en mejorar el país, ya sea de una manera u otra, ¿no? Y algunas veces, también, dicho sea de paso, esas actividades que realiza la gente que fue izquierda en la universidad no aportan de manera positiva al país, lo que conocemos en esta ocasión como la caviarada, además, ¿no? Ajá. Y bueno, y una muestra fehaciente de aquello es el hecho que existen muchos marxistas que se han vuelto liberales, ¿no? Yo conozco a Víctor Andrés Ponce del Montonero, por ejemplo, que fue rojo en la Universidad de San Marcos y hoy en día es uno de los más connotados liberales del Perú, y también a Walter Puey, que es un economista sanmarquino, que en su momento fue parte, creo, del movimiento von Mises en la Universidad de San Marcos, en donde Sendero y el MRTA leían las pizarras de estos movimientos para, evidentemente, llevarles la contra, ¿no? Además de eso, una prueba palpable de que eso sucede con mucha frecuencia es el hecho, por ejemplo, de que yo no conozco ningún caso de ningún liberal que se haya vuelto marxista, ¿no? Esto es algo así como cuando uno descubre que Papá Noel no existe. Una vez que uno descubre que Papá Noel no existe, ya no vuelve a creer más en Papá Noel, ¿no? Algo así es lo que le sucede a los marxistas, que finalmente tienen un momento de lucidez y terminan cambiando su forma de pensar. ¿Qué te ha parecido tú el éxito inusitado que tuvo el año pasado en la Federación Universitaria de San Marcos, este grupo de chicos liberales, en donde yo tengo grandes amigos y los he tenido la oportunidad de entrevistar acá,
está el chico Ángel, creo que Pérez, hay varios. Yo ahorita lo voy a recordar mientras tú me cuentas cuál ha sido tu sensación de este éxito inusitado de los liberales en San Marcos. Sí, para hacer un pequeño paréntesis, yo sí he conocido a gente liberal que se ha vuelto marxista, pero ¿Ah, sí? son muy pocos, sí, son casos muy peculiares. Los que no tenían cerebro. Pero es más que todo por una cuestión de poder, de siempre querer controlar o planificar la vida de las demás personas siendo representantes, un burócrata, ¿no? Son casos muy pequeños, pero sí los conozco, al menos a nivel universitario, sí. Ahora, respecto a la experiencia política del año pasado, yo creo que lo dividiría en dos etapas, ¿no? La primera que fue de auge, apogeo y éxito, en el sentido de que efectivamente se logró tomar la federación universitaria, la primera vez que una federación es de derecha, es liberal propiamente dicha, pero ahí yo creo que faltó un poco la cuestión práctica, política, cancha, o de ¿no? continuismo. Exacto. Faltó cancha, ¿no? Sí. Todas las mañas que tienen los marxistas, los apristas para dominar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero al menos, ojo, yo creo que los apristas acá al menos tienen más decoro en ese sentido en comparación a muchos compañeros marxistas que conozco en la universidad, ¿no? Lo que pasa es que algo muy repetitivo, no sé si ha pasado en los 80 y 90, es que para ser representante estudiantil uno tiene que dedicarse a ser representante estudiantil. Pero en el caso de la derecha sanmarquino liberal, no solamente se dedica a ser representante estudiantil, se dedica a estudiar, se dedica a ser tercio, se dedica a trabajar, se dedica a muchas otras cosas más allá que ser representante estudiantil. Y un pequeño secreto a voces es que usualmente los representantes en San Marcos, y creo que esta es historia conocida, reciben financiamiento externo. Es por eso que muchas veces no tienen necesidad de laborar a tiempo completo o tienen dedicación exclusiva a. Entonces, esa falta de cancha, esa falta de experiencia que tuvo que le faltó a la Federación Liberal del año pasado es lo que a fin de cuentas acabó también por ser su propio verdugo, si se quiere decir, ¿no? O sea, se ganó políticamente, pero no se supo mantener ese poder. Y es por eso que luego pasó lastimosamente una vacancia, dicho sea de paso, inorgánica, según los propios términos de muchos marxistas en la universidad. Y que ahora, lastimosamente, el tema de representación es un caos, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que define la legitimidad de un representante? Una asamblea que solamente tiene 20 personas, 30 personas, el hecho de que la mayoría de las personas o estudiantes concuerden con sus ideas, al final hay un problema de representación y de legitimidad. Usualmente pasa eso en los representantes de izquierda marxista que, más allá de todo, casi tienen dedicación. Y también, como tú mencionabas, son dinosaurios. Muchos están desde hace 10 años. Y hay un tema muy preciso acá, ¿no? Varios de ellos continúan viviendo del comedor universitario, que debiese ser para los más necesitados y las personas que de verdad tienen carencias y no para los que se dedican a hacer actividad política en la universidad. Claro, yo tuve la suerte de conocer a Renato Pérez, a Isaac Vázquez, a Joe Pari. Y esto es bueno decirlo, ¿no? Porque nuestro programa se caracteriza porque nosotros hablamos en un lenguaje simple, sencillo, como dos patas que están conversando en la esquina del barrio sobre la problemática nacional. Nada de academicismos, ni nada de lenguajes difíciles que muchas veces la gente no entiende. Por otro lado, yo entiendo que la mayoría de chicos liberales pues son gente joven, gente que apenas tiene la oportunidad, comienza a trabajar y evidentemente no tiene el tiempo que tienen los marxistas, que son, como tú dices, subvencionados por ONGs de izquierda, que le han robado los recursos al país durante muchísimos años y reciben apoyos de instituciones extranjeras. Gracias a Dios, Donald Trump en Estados Unidos ha comenzado a desbaratar todo ese andamiaje económico, ¿no? De corrupción que no hacía más que darle recursos a los países para petardear a los Estados Unidos y para petardear a todos aquellos países donde colocaban su mano. ¿Qué perspectivas ves tú en el movimiento estudiantil en San Marcos y si crees que en algún momento se va a convertir en una hegemonía el tema del manejo de los liberales de la cosa pública dentro de la universidad, habida cuenta que esperemos pues que los liberales, que son quienes defienden la empresarialidad, el capitalismo, increíblemente no cuentan con el apoyo económico necesario que sí obtienen los izquierdistas por el apoyo de todos aquellos actos de corrupción que se cometen en el Estado a través de las consultorías, las asesorías y también de los aportes de gente como Soros, por ejemplo, que es un perversor de la realidad de todos los países. ¿Qué crees tú que va a pasar en San Marcos? ¿Crees que fue flor de un día, que fue una golondrina, como dice el dicho, pero porque una golondrina no hace verano? ¿O crees que esto va a mejorar con el transcurrido de los años? Sí. Y respecto a la pregunta que me haces, yo la veo un poco complicada si es que al menos se sigue el hábito que se ha tenido hasta ahora. Solamente
hacer cuestión de divulgación y no tener un frente político, ¿no? Yo estoy convencido de que para que un movimiento triunfe tiene que tener dos alas. Un ala de divulgación, de academia, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, y otra que es una cuestión estrictamente política, es, por ejemplo, lo que ha funcionado en Argentina, que creo que más allá de algunas diferencias, ¿no? Todos los liberales o la derecha en general celebra eso, es lo que posiblemente va a funcionar en Chile y demás, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que falta en San Marcos, porque en general el liberal sanmarquino promedio tiene también una actitud de no continuidad. Eso es a mí al menos lo que me enoja un poco, ¿no? Es como que hago una actividad, la dejo acá y no la cosecho, no la siembro, no la continúo, ¿no? Y yo creo que eso es algo negativo. Salvo que se cambie la mentalidad, y esto es algo, sí, un mensaje para todas las personas que capaz, más allá de tener diferencias, es importante recalcarlo, el cambio proviene de las generaciones más jóvenes. El problema no viene de San Marcos, muchas veces viene de las academias. Es conocido que una academia preuniversitaria en los años 90 financió el terrorismo, por ejemplo, y ahí adoctrinaba a los jóvenes. La César Vallejo, si no me equivoco, ¿no? Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la César Vallejo dio 50.000 soles a Abimael Guzmán. Ese es un hecho probado. Eso da a entender de que las academias en esos años adoctrinaban. Y puede ser, o sea, siempre digo esta cuestión de puede ser, ¿no? De que hasta ahora estén haciendo eso. Eso explicaría por qué entran tantos jóvenes con esta mentalidad muy cerrada, diría yo, excesivamente cerrada a San Marcos, y no se atreven a cambiar de opinión y solamente necesitan un pequeño empujón para ser dinosaurios, para hacer activismo político irracional, dicho sea de paso, ¿no? Porque también existe un activismo político racional y contra eso se puede hacer poco. Entonces yo creo que más allá de un cambio necesariamente haciendo solamente política, que también es lo que falta, tendríamos que ver a los más jóvenes, ¿no? Cómo con un discurso racional, amigable, no tan técnico como el que tú y yo tenemos acá, podemos convencer a las generaciones más jóvenes de que no necesariamente el marxismo es una alternativa, la izquierda es una alternativa o el progresismo es una alternativa, sino que la alternativa la tenemos nosotros, porque nosotros, creo yo, manejamos el discurso de querer el bienestar de la población, como diría von Mises, pero con otros medios. O sea, nosotros no queremos que un burócrata dirija la vida, que un representante te diga qué hacer o no, como si fueses un cordero y demás. O sea, nosotros no queremos eso. Queremos la liberación del pensamiento, queremos una persona más crítica, autónoma, pero eso no se logra estando en cuarto o quinto año, sino se logra desde primer y segundo año teniendo un discurso amigable, y yo creo que esa es la tarea que ha faltado, ¿no? Es lo que pasó en los años 2000. En los años 2000, como el otro día estaba entrevistando al profesor Aníbal Quiroga, la derecha sanmarquina, el fujimorismo en general, se avergonzó de lo que eran y le dejó todo el discurso a esa parte de la izquierda. Y yo creo que eso también es lo que pasó en San Marcos, en parte, ¿no? Se le ha dejado a estas izquierdas en general que tengan el discurso hegemónico de la universidad, y eso es algo perverso, porque a fin de cuentas, como diría Hayek, es aquí donde se forman los futuros profesionales, futuros burócratas, sociólogos, antropólogos, abogados, economistas. Yo no creo que, por ejemplo, el ex ministro Pedro Franque haya nacido de la nada con esas nefastas ideas económicas. Alguien en la universidad en su juventud tuvo que haberles dado esas ideas. Incluso actualmente, por ejemplo, con los ministros de Castillo o con cualquier otra persona, ellos nacieron de las universidades. Y es por eso que la batalla política e intelectual en la universidad es algo necesario. Y si es que no nos quitamos esta mentalidad simplemente de algo espontáneo, no se va a lograr nada de cara a futuro. Yo creo que ese cambio sanmarquino viene de las generaciones entrantes, más que todo. Bueno, finalmente hay una famosa frase que dice que para que los malos triunfen basta que los buenos no hagan absolutamente nada para evitarlo. Y creo que eso es lo que ha faltado en el liberalismo. Gracias a Dios hemos logrado romper ese pasado lamentable de haber, en el cual fueron muy exitosos los izquierdistas, ¿no? En convertir ciertas palabras en malas palabras. Lucro, capitalismo, liberal, éxito. Neoliberalismo. Neoliberalismo, que es una categoría que ellos han inventado, porque en realidad los neoliberales, para que la gente lo sepa, en realidad son neomarxistas. Son aquellos marxistas que al ver que se derrumbó el muro de Berlín y que las políticas que ellos promovían habían fracasado, decidieron recoger algunos ingredientes de la receta liberal y los aplicaron. De manera que, como toda receta incompleta, fracasaron. Eso pasó pues en la Argentina de Menem, en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez y en gran parte en el Perú de Fujimori, en donde desgraciadamente solamente se hicieron cambios cosméticos por encima y nunca se llegó a las políticas o a las reformas de segunda generación que le hubieran dado al Perú un vuelo absolutamente diferente al que hoy en día tenemos. Esperemos que esto cambie, esperemos que la fuerza de ustedes, más allá de su carrera universitaria,
que la fuerza los acompañe, como dice La verdad es Star Wars. ¿no? Star Wars, y que sigan ustedes insistiendo en darle el soporte a los nuevos, a los más jóvenes, y que continúen con esta maravillosa labor de transformar San Marcos, que pasó de ser la Universidad Decana de América en una cueva de terroristas, desgraciadamente. No la mayoría, pero desgraciadamente en eso se convirtió, y gracias a Dios fueron los propios estudiantes quienes lo sacaron de esa universidad, gracias a este maravilloso éxito de la Federación Universidad de San Marcos, hace un año, cuando jóvenes liberales tomaron el poder, mejor dicho, tomaron el gobierno, porque el poder fue lo que faltó, tomar el poder. Muchísimas gracias, Dante. Yo de verdad estoy muy agradecido por tu presencia. Sé que has tenido que pedir permiso en tu trabajo. Yo agradezco a tu empresa que te lo ha dado, porque creo que eres uno de los jóvenes que tiene que mantenerse siempre en vigencia, ir adquiriendo cierta participación o exposición mediática que le permita en algún momento aspirar a un cargo público importante, porque desgraciadamente, y esa es una realidad, el daño que el Estado le hace a los ciudadanos cuando tiene una actitud muy invasiva es tremendo, y lo que tenemos que hacer es reducir ese daño. Dicen que la corrupción es la causa de muchos de los males del Perú, cuando en realidad la corrupción es la consecuencia de una excesiva participación del Estado en todas las tomas de decisiones en el Perú y de todas nuestras actividades, donde nos quieren obligar a comer lo que ellos quieren, consumir lo que ellos quieren, al precio que les da la gana, y con las limitaciones que desgraciadamente hemos vivido quienes pasamos los 60 años y hemos vivido procesos de controlismo estatal tremendamente asfixiantes. Gracias, Dante. No sé si tienes algunas últimas palabras que decir para nuestro programa La Guillotina. Las cámaras de Nacional TV Perú están para que te puedas expresar con toda libertad, ¿no? Sí, primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación que me has brindado el día de hoy por este espacio. Si es que tengo que decir algunas palabras finales, tendrían que ser dos, ¿no? La primera, replicando a Mises, es que él tiene una frase muy precisa, ¿no? Para tener una posición no hay que leer únicamente a Marx, por ejemplo, o a Mises, sino que hay que leer de todo. Yo creo que las personas mayores y que ya tienen un pensamiento formado, no es que únicamente han leído a Marx, han leído a Lenin, han leído a Hayek, no, sino que han leído todas las posiciones, y dentro de ese espectro de lo que han leído, sacan una síntesis y se forma un pensamiento propio, ¿no? Eso es lo que hace falta en San Marcos, eso es un pensamiento crítico que lastimosamente está escaseando, y yo creo que la juventud debería volver a eso. Y lo siguiente es que siempre sigan los ideales, más allá de la contracorriente, ¿no? O si es que la corriente es contraria a sus ideales, porque algo muy penoso que pasa en San Marcos es que hay muchos chicos o muchos jóvenes que se inhiben de decir algo, de participar o de hacer algo por el famoso ¿qué dirán?, ¿no? ¿Qué dirá la mayoría? Me pueden cancelar en redes, o capaz tienen amigos que no concuerdan con ellos y simplemente los dejan de hablar o cancelan. Son los problemas raros de la juventud, ¿no? Y yo creo que eso es muy negativo. Creo que siempre hay que tratar de ser auténtico y seguir con los principios, sobre todo los principios políticos, independientemente de la posición que se tenga, ¿no? Entonces, esos serían los dos mensajes finales para principalmente los jóvenes y los universitarios que se quedan entre esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ti, Dante, por haber venido a nuestros estudios de Nacional TV Perú. Gracias por estar en La Guillotina.